Gracias. Bueno, entonces, el propósito de esta sesión, de este contacto, bienvenida Alexandra, que se acaba de conectar. Vamos a retroalimentar algún avance que encontré en un par de grupos de trabajo para el taller 3 y por lo tanto espero que les sea útil, por supuesto, al grupo que hizo el trabajo, pero también al resto de las compañeras y compañeros en la medida que pueda, pueda digamos, orientarles con algunas precisiones o correcciones. Bueno, lo primero es tener presente siempre la lista de indicadores de evaluación, porque cuando ustedes elaboren una respuesta, cuando la terminan, pueden ir a chequear si están o no cumpliendo con los que los indicadores señalan. Aquí hay que ser bien meticuloso con el contenido del indicador, porque a veces una pequeña descripción nos da alguna luz de lo que falta o de lo que debería estar. Y lo vamos a ver en breve. Entonces, en concreto, por ejemplo, en esta primera parte, yo les pido efectivamente seleccionar un conjunto de objetivos de aprendizaje curriculares y a partir de ellos elaborar una meta específica. En este caso, sus compañeras eligieron primero básico, una unidad que titularon o que titulan los programas, características de los seres vivos, y anotaron aquí 4 objetivos de aprendizaje. Lo primero, por supuesto, es identificar objetivos de aprendizaje curriculares. Si vamos a los indicadores de evaluación, efectivamente yo pido aquí identificar objetivos de aprendizaje que estén tomados del currículo y además al menos identificar un objetivo de eje, uno de habilidades y uno de actitudes. Si vemos en el caso de sus compañeras, hay 2 objetivos de aprendizaje que son de eje, el OA2 y el OA3. Hay un objetivo de aprendizaje que es de habilidades, que es comunicar y comparar con otros, etc. Y un objetivo de aprendizaje de actitudes. Esto lo podemos ver en los programas de estudio, es bastante evidente, digamos. Solamente quería aprovechar de comparar o de contrastar ese contenido. Fíjense que aquí tenemos el programa de primero básico y en este caso se trata de características de los seres vivos, me parece que es la unidad 2. Bueno, la unidad que está prevista, prediseñada en los programas de estudio contempla 4 objetivos de aprendizaje de eje, el 2, 3, 4 y 5. En 3 objetivos de aprendizaje de habilidades, el A, B, D, y 3 objetivos de aprendizaje de actitudes, el A, C y D. El detalle, por supuesto, en esta página lo vemos haciendo clic sobre cada título. Eh, Así es que la unidad curricular desde el punto de vista de los programas de estudio es bastante más amplia, ¿cierto? Característica de los seres vivos incluye todos estos objetivos de aprendizaje. En el caso del trabajo de sus compañeras, lo que ellas seleccionaron fue básicamente un subconjunto de ese listado completo de objetivos de aprendizaje, lo cual está bien. Ya yo no les pido que repliquen las unidades didácticas de los programas de estudio, sino que tomen una selección que a ustedes les parezca coherente a partir de las bases curriculares o de los programas de estudio. En este caso es un conjunto coherente que tiene elementos conceptuales, objetivos de eje, objetivos de habilidad y objetivos de Gabriel. actitud. Por lo tanto, Porque lo ocupó y no me lo devolvió. están dando cuenta de esa selección. Luego, a partir de esa selección, elaboran, redactan 3 metas específicas que deberían corresponder a una única clase de la unidad. Y bueno, aquí yo haría algunos comentarios u observaciones en relación, en primer lugar, a la redacción de los objetivos de aprendizaje, o de las metas específicas, perdón, y luego a su contenido. En el primer caso dice la meta específica, los estudiantes reconocen el hábitat de los animales y saben cómo contestar frente a una pregunta con respecto a eso. Bueno, recuerden que en la estructura básica, la estructura formal básica de un objetivo de aprendizaje incluye una habilidad clave y un objeto de aprendizaje.
Y en ese sentido tenemos que verificar si la estructura de la meta específica es coherente con esa forma. Para hacerlo más sencillo, el análisis convendría redactar los objetivos de aprendizaje partiendo con la habilidad clave, que en este caso es reconocer, escrita en infinitivo. Entonces, evitaría yo el inicio con los estudiantes y pondría una especie de encabezado arriba que dijera: los estudiantes van a desarrollar su capacidad para, y entonces allí decimos el primer caso, reconocer el hábitat de los animales. Aquí el hábitat de los animales justamente juega un rol como objeto de aprendizaje. ¿Qué es lo que reconocen los estudiantes? El hábitat de los animales. Entonces el objetivo clave, la meta específica tiene una estructura de habilidad clave y de objeto de aprendizaje. Pero solo en esta parte de la redacción. Porque lo que viene a continuación dice: y saben cómo contestar frente a una pregunta con respecto a eso. Esta segunda parte de la meta es bastante ambigua y no tiene la estructura de un objetivo de aprendizaje, porque no reconocemos cuál es la habilidad. ¿Qué significa contestar? ¿Cómo un estudiante contesta frente a una pregunta? Puede describir, puede explicar, puede interpretar, puede informar, puede comunicar, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de dar respuesta a una pregunta, porque eso depende de la naturaleza de la pregunta. Por lo tanto, esta segunda parte de la meta específica es muy ambigua, no tiene la forma de un objetivo de aprendizaje, porque no reconocemos una habilidad clave ni un objeto de aprendizaje. Así es que como objetivo, como meta específica de la clase, yo lo descartaría, esta segunda parte. Lo que sí haría, a lo mejor, pero no es algo que yo les pida, es considerar este elemento que sus compañeras anotaron como parte de una meta específica, lo consideraría como parte de un indicador de evaluación, por ejemplo. Si luego yo les formulara a los estudiantes algunas preguntas para saber, para reconocer, para recolectar evidencia de lo que ellos han aprendido, entonces eventualmente allí podría poner un indicador de aprendizaje que explícitamente dijera algo así como: responden de manera coherente o de manera completa a la pregunta acerca de qué es un hábitat, o qué son el hábitat de los animales, por ejemplo, explicitando la pregunta para que sea un indicador de evaluación concreto. De otras maneras, resulta de nuevo ambiguo y difícil de medir, ¿no? Por esa misma ambigüedad. ¿Algún comentario a propósito de lo que les digo o pregunta sobre este análisis? Yo, profe, tengo una Alexandra, duda. sí, dígame. Perdón. Es que en el objetivo de aprendizaje que las niñas pusieron, o sea, pusieron 2 objetivos de aprendizaje y abajo pusieron comunicar y comparar con otros sus ideas y demostrar curiosidad e interés. ¿Eso más bien iría en la parte de referente a LOA? ¿O no necesariamente? Porque usted dijo que lo referente a LOA tenía que ser como... bueno, en verdad no recuerdo muy bien, pero lo anoté como los tipos de formas que se tenían que como reconocer en este caso, sería como informar, reconocer o todo ese tipo de verbos. Entonces eso iría como en la parte de referente a LOA, como lo que los niños van a lograr. Sí y no. Luego voy a aclarar esa segunda parte digamos, de la retroalimentación de estas metas específicas, de qué manera tenemos que integrar todo lo que está declarado a la izquierda, que son los objetivos de aprendizaje curriculares, cómo lo expresamos o lo integramos en las metas específicas, ¿ya? En ese sentido, aquí sus compañeras anotaron esta expresión que dice referente a lo A2. Yo esto lo descartaría porque en realidad estas metas específicas de la clase deberían incorporar o integrar elementos del conjunto, de varios o de cualquiera de ellos, ya en general. Todos estos objetivos de aprendizaje que están a la izquierda son curriculares efectivamente, porque están tomados de las bases curriculares. Comunicar y comparar con otros sus ideas es un objetivo de aprendizaje curricular de tipo habilidad o de habilidades, y está tomado de las bases curriculares.
Por lo tanto, es un objetivo de aprendizaje de la unidad didáctica y lo vamos a ir desarrollando seguramente en varias clases. En ese sentido, yo espero que dentro de las metas específicas ustedes también consideren elementos asociados a este tipo de objetivo de aprendizaje y también algún elemento asociado a este tipo de objetivo de aprendizaje, que es el de actitud. En ese sentido, de inmediato les comento el segundo aspecto que deberían tener presente, especialmente en esta redacción de metas específicas. Por ahora, bueno, decíamos, la estructura de la meta, la formulación formal, el contenido de la meta, perdón, no el contenido, sino la estructura de la meta, la redacción, habilidad clave y objeto de aprendizaje. Lo mismo vamos a hacer con los otros dos metas específicas, pero adicionalmente el otro elemento clave es que el objeto de aprendizaje o el contenido de las metas específicas incorpore o sea coherente con los contenidos que están declarados en los objetivos de aprendizaje curriculares. Así, por ejemplo, el hábitat de los animales es un elemento que efectivamente es coherente porque está presente aquí en la meta, en el objetivo de aprendizaje curricular. Es un aspecto de la unidad didáctica que vamos a abordar en esta clase, el hábitat de los animales. Lo mismo va a pasar cuando encontremos en la segunda meta específica algunas características, por ejemplo, dice aquí características de un animal, es un elemento que también tiene que ver con el objetivo de aprendizaje 2, características de los animales, ¿cierto? Así es que aquí hay coherencia en términos de la presencia de cierto contenido. Sin embargo, vemos que el contenido que está presente en estas dos, por lo menos, metas específicas es un contenido solamente conceptual, hábitat y características de los animales. Y ambos dicen relación con el contenido de la meta 2, perdón, del objetivo de aprendizaje 2. Yo les decía que, como es una única clase, entonces, por supuesto, en la clase no vamos a abordar todo el contenido que está presente en estos objetivos de aprendizaje. Sin embargo, sí les pido considerar, como vimos como vimos en los indicadores de evaluación, dice aquí que incluye en las metas específicas de la clase contenido conceptual, procedimental y actitudinal, coherente con el contenido de los objetivos de aprendizaje seleccionados. O sea, en este caso, estábamos dando cuenta en estas dos primeras metas solamente de contenido conceptual que está presente en el OA2, pero no hemos incorporado en las metas específicas elementos de habilidades, como el contenido procedimental asociado al objetivo de habilidades, y tampoco de actitudes. Entonces es importante señalar también elementos que estén presentes en estos objetivos de aprendizaje, de habilidades y de actitudes. Por ejemplo, acá intentan una meta específica, comprenden la importancia que tienen los animales en nuestro planeta y cómo se debe cuidar. Sin embargo, también tiene un elemento, un énfasis conceptual, porque está asociada a la habilidad clave de comprender. Y por otra parte, el comprender la importancia no es algo que esté declarado en los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica. El objetivo de actitud es demostrar curiosidad e interés. Por lo tanto, algunos de estos elementos actitudinales que están en esta redacción, en este objetivo de aprendizaje, deberían estar presentes, ya sea en esta meta o en las otras, complementándolas, para poder dar completa coherencia a la formulación de metas específicas. Entonces, en síntesis, yo diría dos cosas. Por una parte, déjenme marcar aquí. Encabezaría o pondría como encabezado a las metas específicas de clase esa introducción. Los estudiantes desarrollarán la capacidad para. Y luego, entonces, a partir de esa formulación, podría
encabezar o introducir la formulación de las metas específicas con verbos en infinitivo. Entonces, en vez de reconocen, podría ser, ¿cierto?, reconocer. Y eso sería la habilidad clave, el hábitat de los animales. Mientras que esta segunda parte la tendríamos que descartar para poder tener una meta específica de clase que esté formalmente bien elaborada. Y por otra parte, contemplar elementos que no hemos contemplado que tienen que ver con lo actitudinal, en el caso de las metas específicas, y también considerar o contemplar elementos que pertenecen a las metas de habilidades, que no están del todo presentes o no están declarados algunos elementos. No es necesario que esté la meta, el objetivo de aprendizaje completo, sino que algún elemento asociado a estas habilidades, algún elemento asociado a estas actitudes, para dar coherencia al desarrollo de las metas específicas de la clase. Espero, Alexandra, que más o menos toda esta explicación le haya servido para aclarar su duda, es decir, estos elementos que estaban aquí, que ahora marqué en verde, debían estar en realidad a la derecha. Me parece que está bien que estén formulados en el lado izquierdo porque son objetivos de aprendizaje curriculares. Sin embargo, falta rescatar elementos que pertenecen a lo procedimental y que pertenecen a lo actitudinal, rescatarlos en la redacción o en la formulación de las metas específicas. Sí, profe, sí me quedó claro, era lo que había dicho en un comienzo. Pero tengo otra pregunta. Adelante. ¿El nivel de enseñanza nosotros lo podemos elegir o tiene que ser necesariamente primero? No, ustedes lo eligen, ustedes seleccionan el nivel y la unidad que van a desarrollar. Esto es hasta octavo, ¿verdad? Hasta ¿De primero a octavo o de primero hasta sexto sexto? vamos a considerar. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, eso yo diría por ahora con este ejemplo en torno a las metas específicas de este grupo. Podemos revisar el otro grupo que había hecho un avance también en el taller. Y entonces así comparamos algunos elementos de los que ya hemos mencionado. Nuevamente, acá tenemos 3 objetivos de aprendizaje tomados del currículo. En este caso son de cuarto básico, de la unidad 4. Si es que vamos a ver justamente el currículo de cuarto básico, unidad 4, ecosistemas chilenos, tiene, si ustedes se fijan, 4 objetivos de aprendizaje de eje, tiene 5 objetivos de aprendizaje de habilidades y tiene 3 objetivos de aprendizaje de actitudes. Es una unidad bastante ambiciosa con muchos objetivos de aprendizaje conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sus compañeras, en este caso, seleccionaron solamente un objetivo de aprendizaje de eje, seleccionaron uno de habilidad y uno de actitud, lo cual está bien. Ellas hacen una selección, un extracto de lo que va a ser esta unidad. Y luego, a partir de esta formulación, entonces, o de esta selección, redactan una meta específica de la clase. Y la meta específica dice identificar y describir en parejas las interacciones de los organismos en los ecosistemas a través de cadenas alimentarias. En términos formales, lo que tenemos que identificar es habilidad clave. En este caso, sus compañeras utilizan 2, identificar y describir. Eso es coherente, está bien. Tal vez uno podría priorizar solamente una de las habilidades clave para hacer más claro el propósito de la clase, para poder delinear o definir más claramente los indicadores de evaluación. Pero si les parece oportuno contemplar 2 habilidades clave, entonces eso va a ser aceptable, no hay problema. Identificar y describir en este caso. Luego dice en parejas
Por lo tanto, suponemos que este es un complemento de la meta específica que podríamos asociar a las condiciones sociales, formalmente, digamos, como parte de la estructura de la redacción de la meta específica, y está bien como complemento. ¿Qué es lo que se identifica y qué es lo que se describe? Las interacciones de los organismos en los ecosistemas a través de cadenas alimentarias. Así es que toda la segunda parte de la meta corresponde al objeto de aprendizaje. Y eso está bien y es coherente con el contenido de los objetivos de aprendizaje que están declarados. Esto porque el elemento que estamos aquí identificando, que es básicamente interacciones de los organismos en los ecosistemas a través de cadenas alimentarias, todo ese elemento, que es un elemento conceptual, ¿cierto? Conocimiento conceptual que los estudiantes tienen que aprender o demostrar, tiene que ver con, en este caso, ejemplos de cadenas alimentarias y reconociendo la función de distintos tipos de organismos en términos de su posición o su función en esas cadenas alimentarias, que es algo que justamente podríamos asociar a lo que ellas mencionan como interacciones de los organismos en los ecosistemas. Por lo tanto, aquí hay coherencia en términos de contenido conceptual. Por otra parte, el objetivo de aprendizaje curricular dice dar ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función. Si se fijan, las habilidades o lo procedimental, el contenido procedimental del objetivo de curricular tiene que ver con identificar, y tiene que ver con dar ejemplos, mencionar, podríamos decir, ¿cierto? Pero es muy parecido al identificar, al nombrar. A lo mejor aquí podríamos asociar el dar ejemplos y el identificar claramente a esta habilidad clave. Y eventualmente este describir podría a lo mejor ser, si uno lo mira en términos de coherencia, podría ser un poco más ambicioso de lo que la meta o de lo que el objetivo de aprendizaje está solicitando, está pidiendo. Este es el objetivo de aprendizaje curricular y nosotros en la clase le pedimos que además describan. A lo mejor esta descripción es un poco ambiciosa para lo que el objetivo de aprendizaje curricular pide. Pero entre dar ejemplos e identificar y luego describir, tampoco hay una distancia de términos de complejidad cognitiva que sea muy grande, y en ese sentido me parece a mí que uno podría tomar la decisión pedagógica de ampliar en ese sentido la meta y pedirle a los estudiantes que hagan descripciones de lo que ocurre en una cadena alimentaria, como parte del proceso de identificar la función de los organismos productores, consumidores y descomponedores, etc. Así que en términos formales me parece que la meta específica es coherente y está bien elaborada. Nuevamente, la dificultad... Sí, adelante. Hola, buenos días. Hola. Yo soy con Catherine la que hicimos esta parte del trabajo. Claro. En el parte de la meta, por ejemplo, claro, como usted, a pesar de que usted dice que es coherente, quizás se podría cambiar como el describir por ejemplificar. Exactamente, O igual... eso sí, de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Eso sería completamente coherente si dijéramos ejemplificar. Ya. Muy bien. Y la parte débil de las metas específicas de la clase que aparece nuevamente es el hecho de que en esta meta específica no estamos contemplando elementos que estén presentes en los objetivos de aprendizaje de habilidad y de actitud. Yo les pido básicamente en el indicador de evaluación considerar que la meta específica tenga contenido conceptual, contenido procedimental y contenido actitudinal. El contenido procedimental podría estar cubierto, de hecho esto es contenido procedimental, el identificar y el describir, o el ejemplificar, que dice Camila, ¿cierto? Y en ese sentido cumplirían con el indicador de evaluación. Sin embargo, no identificamos en esta meta específica elementos actitudinales, por lo tanto, habría que lograr una formulación, una redacción, que les permita incorporar algún elemento presente en este OA de habilidades, perdón, de actitudes.
Profe, Sí, y adelante. en vez de poner así como en parejas o dejarlo en cadena de ecosistemas a través de un trabajo colaborativo, ¿podría ser ahí? Sí, claro, ahí perfectamente incorporaría usted un elemento que sería actitudinal, de acuerdo a lo declarado en este objetivo de aprendizaje actitudinal, que es interactuar en forma colaborativa. Sería un elemento que sería parte de la meta específica de la clase, tomado del objetivo curricular y que correspondería a un contenido actitudinal. Así es que ahí lograría esa cobertura del indicador de evaluación que yo les pido. Ya. Bastaría entonces con borrar la parte de en parejas y modificarlo y poner en forma, ay, como dije recién, Colaborativa. colaborativa, claro. Sí, claro, interactuando en forma colaborativa y entonces les queda perfecto porque entonces estarían integrando ese contenido actitudinal en coherencia con lo que declararon como objetivo de aprendizaje curricular de la unidad didáctica. Por Gracias, supuesto, profe. en esta clase no van a darle cobertura completa a todos los objetivos de aprendizaje, pero sí están rescatando elementos que están presentes ahí y por lo tanto están avanzando en el logro de esos objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica. Como les decía, el contenido procedimental estaría de todos modos presente en estas habilidades claves. Se podría ser conveniente, pero no va a afectar mayormente la evaluación que yo haga, podría ser conveniente el incorporar algún elemento del objetivo de aprendizaje de habilidad. Pero considerando que esto es una única clase de la unidad didáctica, eventualmente habrán otras clases de la unidad didáctica en la cual este objetivo de aprendizaje va a estar cubierto, ya sea parcialmente o de manera completa. Vamos a comentar un par de ideas a propósito de la segunda parte, del avance que hicieron estos dos grupos en la segunda parte. Aquí dice ideas previas posibles de los estudiantes. En cuarto básico pueden pensar que el concepto de cadena alimentaria es lo mismo que la pirámide alimenticia. ¿De acuerdo? No tengo certeza si esto es una idea previa que esté reconocida en alguna literatura, en algún estudio, pero eventualmente puede estar presente, ¿cierto? En el sentido de que los estudiantes tengan esta confusión. Sin embargo, cuando dan su explicación y dicen lo anterior es una concepción alternativa porque se podría generar confusión producto de la similitud de conceptos y porque el término pirámide alimenticia es más frecuente en el uso mediante explicaciones nutricionales, yo diría que la explicación que ustedes dan no explica justamente por qué lo que están declarando sería una idea alternativa. La explicación que yo espero encontrar dice relación con el significado o el trasfondo científico que estaría asociado a esta idea previa, en el sentido de que ¿por qué el que el estudiante crea o piense que cadena alimentaria es lo mismo que pirámide alimenticia es una idea alternativa? Tiene que ver con que la cadena alimentaria es una cosa y la pirámide alimenticia es otra cosa. Entonces, esa es la aclaración que deberían hacer en esta segunda parte. La anterior es una concepción alternativa porque la cadena alimentaria es una forma de representar las relaciones de alimentación o de vínculo de alimentación entre los distintos niveles de una cadena o trama trófica o entre seres vivos, etc. Mientras que la pirámide alimenticia es una manera de organizar las necesidades nutricionales de un individuo. ¿Ya? Esa aclaración me dice a mí por qué razón el que el estudiante crea esto que anotaron efectivamente sería una idea alternativa o una idea previa que necesitamos modificar. ¿Por qué necesitamos modificar esta idea? Porque la cadena alimentaria significa esto y porque la pirámide alimenticia significa esta otra cosa. No como el estudiante lo piensa, como si fueran lo mismo. ¿Se entiende el tipo de explicación que habría que dar en esta segunda parte? Sí, profe, se entiende. Ya, estupendo, Camila, gracias. Veamos algo semejante en el otro grupo que también avanzó con esta segunda parte del taller.
Aquí ellas anotaron 2 ideas previas, como yo les pido. En el primer caso, los estudiantes pueden creer o pensar que todos los animales viven en el mismo hábitat o que todos los animales tienen el mismo pelaje. Bueno, aquí en primer lugar tenemos 2 ideas previas, porque una cosa es que creen que viven en el mismo hábitat, otra es que los animales tienen el mismo pelaje, por lo tanto yo sugeriría separarlas, quedarse con una sola para precisar, para ser más claros en la explicación también. De nuevo, no tengo conocimiento de si esta es una idea previa, el hecho de que los estudiantes crean que los animales viven en el mismo hábitat. No sé si sea una idea previa que está reconocida en la literatura, que sea frecuente, a lo mejor es una intuición de las autoras del taller, pero de todos modos yo no estoy evaluando la fuente de las ideas previas, no tengo, en ese caso no consideré si había respaldo para la presencia de esta idea previa. Por ahora la vamos a aceptar. A lo mejor, como les decía, basta con preguntarle a algunos sobrinos qué es lo que piensan, o algunos niños pequeños que piensan sobre el hábitat, y a lo mejor ahí ellos les responden y les dicen justamente, bueno, es donde viven todos los animales, por ejemplo. Entonces sería, claro, una idea previa que estamos identificando. Y en ese sentido, luego la explicación, dicen ellas, lo anterior es una concepción alternativa porque recién comienzan a conocer esta unidad de aprendizaje y no conocen mucho sobre los animales. Nuevamente, no es una explicación de por qué es una concepción alternativa. A lo mejor es una explicación de por qué los estudiantes creen lo que creen, pero lo que yo les pido es por qué es alternativo, por qué es una idea que necesitamos modificar. Y entonces lo que habría que decir, por ejemplo, en este caso sería algo así como, no es correcto, o de acuerdo con la visión ecológica de los animales o de los organismos, cada uno habita un determinado hábitat con ciertas características. Las distintas especies habitan distintos tipos de hábitat, o cuando un conjunto de especies puede habitar un hábitat, y en ese caso se trata, qué sé yo, de una comunidad. Sin embargo, hay otros hábitats, etcétera, que dependen de, etcétera. Habría que generar una explicación que aclare por qué razón lo que los estudiantes creen es una creencia alternativa, y en ese sentido ofrecer una explicación correcta de lo que deberían aprender finalmente los estudiantes. Lo mismo ocurre con la otra idea previa que anotaron. Pueden creer o pensar que todos los animales se reproducen de igual manera que otros, y de nuevo la explicación no apunta al foco de la razón por qué esta es una idea alternativa que debe ser modificada. Habría que enfatizar el hecho de que hay distintas formas de reproducción dependiendo de las especies, etc. A lo mejor se podrían mencionar esos tipos de reproducción para poder clarificar por qué razón la idea previa es una concepción alternativa que los estudiantes tienen. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta parte de la retroalimentación, sobre esta parte del taller? No, profe. Bien, gracias Fernanda. Solamente podemos revisar los indicadores de evaluación. Fíjense que hay que mencionar con claridad al menos 2 ideas previas en relación con el contenido conceptual de la unidad didáctica. En ese sentido es importante que haya relación en temática, ¿cierto?, entre la creencia que manifiestan y los objetivos de aprendizaje. Y por otra parte, explicar con claridad la razón por la cual cada una de las ideas previas corresponde a una concepción alternativa. ¿Cuál es la razón por la cual es una idea alternativa? No cuál es la razón por la cual los estudiantes la tienen o la creen, ¿ya? Bueno, nos queda la última parte donde los 2 grupos tienen también algún avance. Como es un poquito más detallado aquí o más extenso lo que hay que revisar, preferiría hacer una breve interrupción porque nos debe quedar un par de minutos de la sesión. Entonces voy a reconectarme de inmediato para terminar la sesión retroalimentando la tercera parte del diseño de la clase, ¿ya?